Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 19:30 horas del 13 de abril del 2015, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 209 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, en especial al arquitecto Norten, nuestro ponente invitado, al arquitecto César Rodarte, expresidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, bienvenido, a Jorge Galván, director de la Facultad de Arquitectura, al licenciado Mariano Núñez del Colegio de Abogados, a Raúl Rubio, reconocido periodista e investigador independiente, bienvenidos. Estamos viviendo tiempos muy interesantes en nuestro país. Y aunque siempre los ha habido, la diferencia hoy es que el ciudadano está participando más activamente en los acontecimientos que marcan el presente y futuro de México. Ejemplos como el de Carmen Aristegui al denunciar el tema de la Casa Blanca, el vecino de Korenfeld denunciando el abuso de sus atribuciones como funcionario al usar el helicóptero de Conagua, la defensa del agua en Sonora por el pueblo yaqui, en San Luis Potosí por las comunidades indígenas del río Tampaón y en Nuevo León la denuncia de irregularidades encontradas al proyecto Acueducto Monterrey 6. Los negocios laterales de familiares de funcionarios en Mina o el Parque Ciudadano junto al Congreso del Estado, etc. El proceso de cambio es lento, pero en algunos casos ya podemos ver algunas consecuencias favorables derivadas de estas denuncias, como la cancelación definitiva de la bocatoma del proyecto Monterrey 6 en San Luis Potosí por la queja de los pueblos indígenas. Ahora esa bocatoma la bajaron a las adjuntas entre Tamaulipas y Veracruz, en donde los ciudadanos de esos estados también están haciendo lo propio. Y mientras en Monterrey la sociedad denuncia la opacidad y corrupción que rodea a este proyecto oficial. Denunciar es cierto, puede tener riesgos, pero lo que sí es seguro es que tiene su recompensa. Estamos experimentando una naciente cultura ciudadana, valiente, con voz. La participación de cada una de nosotros en la política, entendiendo a esta como la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Esta es la definición de política de la Academia de la Lengua Española. Dicho en otras palabras, en español de México, al ojo del amo engorda el marrano. Por años confiamos en algunos para hacer ese trabajo, pero nuestra confianza y nuestra ausencia permitió que nuestro marranito se enferme y se llene de parásitos. Esto debe cambiar y nosotros debemos cambiar. Cuando reconocemos en nuestro gobierno la figura que nos representa, protege nuestros intereses y que ejecuta nuestros mandatos, y cuando tomamos conciencia de que ser ciudadano implica participar en nuestros asuntos y vigilar que nuestros representantes cumplan con su trabajo, es entonces que tejemos una sociedad más unida, solidaria y sana. Estas elecciones que se avecinan son la oportunidad perfecta para poner atención a lo que proponen los candidatos de una manera razonada y no dejarnos llevar por la mercadotecnia electoral. Cada ciudadano es importante y la suma de todas las participaciones hace la fuerza. Construyamos la ciudad que queremos. Los invito
a que hagamos ciudad, pero sobre todo a que hagamos y seamos buenos ciudadanos. Bienvenidos a su sesión. Cedo el micrófono al arquitecto Gilberto Rodríguez, secretario de este capítulo. Buenas noches. Para disfrutar mejor de nuestra sesión, les pedimos que apaguen sus celulares y que permanezcan en sus asientos hasta que concluya el evento. Iniciaremos con la relatoría de la sesión anterior. Cedo la palabra al arquitecto Benjamín Valdés, cronista de este capítulo. Buenas noches. La relatoría de esta noche es de la sesión 208, para que más o menos sepan en qué cantidad de sesiones de la Academia vamos. 208 del 2 de marzo de 2015. El ponente, el arquitecto Augusto Quijano Axley, y cuya ponencia titula Luz y viento, materiales de arquitectura. Iniciamos en la forma acostumbrada, únicamente en forma muy especial en esta ocasión se dedica el primer tiempo a un muy sencillo pero merecido homenaje a la memoria del arquitecto Agustín Landa Bertis, miembro de esta academia y amigo de todos los que formamos este grupo colegiado, donde se da una pequeña semblanza de su vida, así como sus logros personales y la enorme cantidad de obras de magnífica calidad que le suceden. Además, por supuesto, de ser un buen maestro, apreciado, muy apreciado por sus alumnos de nivel profesional. Enseguida, se presenta el arquitecto Quijano, destacando un enorme currículum de una gran cantidad de premios nacionales e internacionales, bienales de arquitectura, foros, graduado en 1980 en la Iberoamericana. Para 1989 ya participa en un proyecto de un despacho chileno en Alejandría, Egipto. Más tarde, en 1991, forma su despacho profesional y 4 años después es nombrado miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Cuando por fin un arquitecto descubre que la luz es el tema principal de la arquitectura, empieza a entender algo, empieza a ser un verdadero arquitecto. Menciona, parafrasea Alberto Campo Baeza. Luz y sombra. Cuando Quijano habla de la luz y la sombra, lo hace desde su propia experiencia, dado que juega constantemente con estos dos elementos, creando una armonía visual entre el abrasador sol del sureste mexicano y los corredores limitados por arcadas en bellos portales muy de Mérida. También en un terreno más modesto recurre a enramadas de sombra para colgar las hamacas y tomar el fresco. Esto por las tardes. También nos revela con sus espacios arquitectónicos la gran cantidad de luz que manejan los interiores que realmente forman parte del paisaje exterior, con una gran cantidad de ventanales y espacios abiertos sombreados. Viento y fluidez. En sus croquis a mano alzada, ya muy poca gente utiliza este recurso, de ligero y fino trazo, constantemente dibuja el paso del viento y los asoleamientos, por lo que el viento está presente como un complemento y una parte medular del diseño. Debemos destacar también el magnífico uso de los parasoles que en algunos casos funcionan como parte de la estructura y en otros como una limitante del ingreso de luz al recinto, como es el caso del mercado, el Teatro Bicentenario, la ampliación de la Escuela de Medicina y el Parque Tecnológico y de Innovación, donde maneja unas celosías de gran tamaño para el manejo de este juego armónico de la luz y la sombra, y cuyo perfil semeja una pirámide en el horizonte. Más tarde nos pone el perfil de una pirámide de la de Sidi Chaltún, cerca de Mérida, donde hay una semejanza entre el perfil de uno y otro. Finalmente, es necesario señalar que sus diseños en los cascos de antiguas haciendas de la zona recrean muchas veces los espejos de agua muy árabes
y otras albercas pequeñas que rodean o son parte de los espacios habitados, dando una oportunidad a la bioclimatización pasiva usado por los antiguos mexicanos e ideal para el clima de la península de Yucatán. Es todo, gracias. Gracias, Benjamín. A continuación, me permito leer la semblanza de nuestro invitado. Enrique Norten, TEN Arquitectos. Nació en la Ciudad de México en 1954. Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, 1978, y maestro en arquitectura por la Universidad de Cornell, 1980. En 1986 funda TEN Arquitectos y en 2003 abre una segunda oficina en Nueva York. Es titular de la Cátedra Miller en la Universidad de Pensilvania y ha sido profesor en las universidades de Yale, UCLA, Michigan, Texas, Cornell, Parsons, Pratt Institute y Harvard. A lo largo de 28 años de trayectoria profesional ha recibido múltiples reconocimientos y galardones. En 1998 recibió el premio Pabellón Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana y desde 1999 es miembro honorario del American Institute of Architects. En 2014 recibió el premio Trayectorias 2014 por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, así como el premio a la expresión artística de la Fundación de Danza José Limón en Nueva York. Con más de 70 obras construidas y reconocido por edificios como la Escuela Teatral del Centro Nacional de las Artes, el Hotel Hábitat, el Hotel Americano, el Museo Elevado de Villahermosa, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Museo Universitario del Chopo, el Museo Amparo, el monumento emblemático del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, Santa Fe Eurocenter, la Escuela de Negocios Campus Livingston de la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y Mercedes House en Nueva York. Actualmente trabaja en la nueva sede de la Universidad Centro, la ampliación de la Universidad Panamericana, el Centro de Atención Ciudadana de Acapulco, la remodelación del Cine Cosmos, la Biblioteca West End en Washington, One Ocean en Miami, la Biblioteca Pública de Nueva York y el Mexican Museum de San Francisco. Aquí viene una cita textual: en TEN Arquitectos estamos realmente interesados en hacer ciudad y para ello siempre es necesario considerar la rehabilitación, la remodelación, la masa y el vacío. La ciudad no es solamente una colección ambigua o desordenada de objetos. La ciudad se construye precisamente por la relación, las tensiones y la calidad entre la masa y los vacíos, dos factores muy importantes para los proyectos que realizamos. La arquitectura es reflejo de un tejido social, de la comunidad. Es la sociedad la que tiene que buscar constantemente una reinvención que tenga impacto en las ciudades. Eso es lo que va a generar una reinvención de la arquitectura. Debemos apostar por la apertura, el intercambio, el diálogo, las visiones, las múltiples visiones y la reinvención de los espacios de diferentes culturas. Damos la bienvenida al arquitecto Enrique Norten. Buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, en lo que me cargan acá la conferencia, aprovecho, ¿verdad? Primero evidentemente para darles las gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de venir esta noche y muy especialmente, por supuesto, a la Academia de Arquitectura, muy en especial a mi amiga Nora Toscano. Te felicito, Nora, por el trabajo que has hecho. Veo que es estupendo, ¿no? Y además el cariño que todos te tienen en tu ciudad. Eso seguramente es debido al enorme esfuerzo que tú has invertido en este puesto que has desempeñado por 2 años. Felicidades. También quiero agradecer a la Universidad Metropolitana que me invitó esta mañana. Tuve un diálogo muy a gusto, muy agradable con algunos de sus profesores y algunos de los muchachos, ¿verdad? Y en ese caso a Adrián Rodríguez, amigo mío, ¿verdad?, que fue quien me hizo favor de invitarme esta mañana. Me encanta estar de regreso en Monterrey. Desafortunadamente no vengo mucho,
Así que les agradezco, ¿no?, una vez más que me den esta oportunidad de poder estar en esta ciudad que a mí me parece fascinante y muy interesante, y evidentemente con una enorme serie de oportunidades para convertirse en una de las mejores ciudades de nuestro país. Y en verdad pues lo deseo de todo corazón, ojalá y así sea. Y ¿qué hacemos? Yo quisiera empezar con lo que yo les traje, pero como todavía no prende, tengo que seguir. Le comentaba a Nora, bueno, para mí también es un especial honor, porque creo que es primera vez, puedo estar equivocado, pero creo que es primera vez que hablo en alguna de las academias de arquitectura en nuestro país. Yo ni siquiera sabía que yo era miembro de la academia, Nora. Nora, cuando me invitó, me dijo, sí, claro que eres miembro y este es tu número, pero es primera vez que tengo el gusto que me inviten a alguna de sus sesiones. Aquí o en ninguna otra ciudad, He tenido la suerte de estar en muchas academias de muchas ciudades del mundo y de muchos países, pero es la primera vez que estoy en una academia de, ¿cómo se llama? Academia de Arquitectura Mexicana. Nacional. De Arquitectura. En la Academia Nacional de Arquitectura. Y el honor es nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y creo que ya lo vamos a tener. ¿Esto sirve, perdón? Si no, lo hago desde acá. Bueno, entonces, si me permiten, voy a hacer una pequeña introducción y realmente lo que voy a hacer es mostrarle algunos de los proyectos, digamos, de la última camada de proyectos, muchos de estos o recién construidos o en proceso de construcción, y espero que me vuelvan a invitar a esta o a otra de las sedes de la academia para que les pueda enseñar todos los proyectos en los que estamos trabajando actualmente, ¿no?, que todavía no están listos para ser mostrados, pero espero que muy pronto podamos compartir mucho de esto con ustedes. Bueno, como ya también lo dijeron hace un momento, nosotros tenemos pues el privilegio, ¿verdad?, de trabajar y hacer arquitectura desde México y desde la ciudad de Nueva York. Son de alguna manera dos de las grandes ciudades, para mí son dos de mis grandes pasiones, o por decirlo de alguna manera, de mis grandes amores, y desde ahí hacer trabajo en todo el mundo. Entonces, pues el tema evidentemente de la globalización o de la condición de este momento tan interesante que estamos viviendo, ¿no?, a partir de esta nueva revolución que nos ha conectado y comunicado de una manera tan inmediata, ¿verdad?, con el mundo, ¿no?, y el mundo con nosotros. Es un tema que a mí me ha fascinado y que me interesa evidentemente mucho, cómo esto está de alguna manera influyendo o está cambiando a la propia arquitectura, y me hace reflexionar a través de mi trabajo y con mi equipo sobre las oportunidades, ¿no?, de este nuevo momento de la arquitectura. Pero no puedo empezar a hablar de esto sin tener que remontarme, y me van a tener que perdonar, unos aproximadamente 100 años, ¿no? Y lo haré, no vayan a pensar que voy a echarles un rollazo de historia, pero simplemente compartir con ustedes una importante reflexión que para nosotros de alguna manera creo que es uno de los motores del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y es pensar un poco en este gran momento, ¿no?, de principios del siglo pasado, cuando los grandes maestros de la arquitectura proponen, ¿verdad?, digamos en contrapunto con la arquitectura, digamos, neoclásica que se venía haciendo durante literalmente cientos de años, un nuevo lenguaje y un nuevo vocabulario, ¿no?, una nueva manera de expresarse y una nueva manera no solamente de entender la arquitectura, sino de hacer arquitectura. Y durante años vemos cómo, bueno, vemos ahora retrospectivamente, ¿verdad?, cómo algunos de estos grandes arquitectos, que seguramente todos ustedes reconocen en la pantalla, crean algunos de los objetos más bellos que yo creo el hombre nunca visto, ¿no? Y la arquitectura precisamente durante años, ¿no?, durante 50, 60, 70 años, está dedicada precisamente a eso, a crear el objeto más puro, el objeto más bello, el objeto más elegante que yo creo que nunca hemos visto en los miles de años de hacer arquitectura.
Y esto lo vemos evidentemente en Europa, lo vemos en nuestro país, lo vemos en muchos lados. Hay algunos intentos, digamos, también de muchos en este momento, de empezar a pensar en una escala más grande, ¿no? Empezar a soñar en la ciudad del futuro, en la ciudad contemporánea, primero en la ciudad moderna, después en la ciudad contemporánea. Creo que tuvimos la suerte de que prácticamente ninguno de estos intentos se construyeran, ¿verdad? Pero, como sea, ¿qué es lo que ha pasado? A cambio de estos sueños o de estas propuestas, hemos acabado con esto, ¿no? Con estas grandes aglomeraciones de objetos, ¿no? Grandes aglomeraciones de bellos objetos, de objetos bellísimos, que al no tener la articulación o al no tener la calidad, no tener el cuidado, digamos, en su conjunto como tiene cada uno de los objetos, acabaron siendo o dándonos condiciones, digamos, que han creado no la mejor calidad de vida o no las mejores condiciones de vida para ninguno de nosotros. Hay ciudades fantásticas, ¿no? Como yo decía, bueno, la ciudad de Nueva York, la Ciudad de México y la ciudad de Hong Kong, hay algunos ejemplos que son extraordinarios y que fueron ciudades que tuvieron una visión de alguna manera desde el principio y que tuvieron la capacidad de desarrollarse dentro de muchos años y siguen cambiando, yo creo siempre para bien. Perdón porque incluya la Ciudad de México, pero para mí es una ciudad muy importante. Ahora, al mismo tiempo, bueno, hay cientos de ciudades o miles de ciudades que no tuvieron esta suerte, y que se han convertido en condiciones, digamos, poco deseables o poco atractivas, ¿verdad?, para seguir desarrollándonos como comunidad o como sociedades, y que mucho tienen que ver con esta falta de cuidado del movimiento moderno, no en la creación de estos bellísimos objetos, sino en la falta de cuidado en la relación y acumulación de estos objetos. Y seguimos viviéndolo, ¿no? Alguien me preguntaba ahora que me traían acá, me decía que qué pienso yo de una zona de Monterrey que se llama, ¿cómo se llama? Viejo Oriente, ¿cómo? Valle Oriente. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Han sido grandes éxitos inmobiliarios, pero una falta de cuidado, ¿verdad?, por el diseño, por la creación o por esculpir, ¿no?, el espacio público, el espacio urbano, el territorio, las topografías, y que seguramente se seguirá desarrollando con un gran éxito económico, pero con muy poco éxito urbano. Y esperemos, ¿no?, que muchos de ustedes tengan la oportunidad de poder participar y poder intervenir y poder cambiar estas condiciones. Las ciudades chinas, sin duda, es el extremo, ¿no? O muchas de las ciudades orientales, no únicamente las chinas, aunque en China es donde mayor número de estas ciudades se están construyendo, es, digamos, la última frontera a donde puede llegar este tipo de ciudades. Y creo que es precisamente acá donde está la gran oportunidad de la arquitectura de nuestra generación, de las próximas generaciones, de entender que evidentemente la modernidad sigue siendo vigente en cuanto a la creación de los objetos arquitectónicos, de los edificios, de los espacios, pero que ahora tenemos que empezarnos a preocupar y ver el mundo con otro tipo de ojos y con otro tipo de responsabilidades. Ahora, esto se nos ha complicado con otro fenómeno que se ha dado a fines del siglo pasado. Y bueno, ha sido esta cuestión donde muchos de mis colegas y de mis amigos personales han dedicado su tiempo, su esfuerzo, su energía en tratar de, como ya el objeto más bello ya estaba hecho, ya se había hecho muchas veces, de poder hacer ahora el objeto más raro, el más extraño. Y la gran pregunta, mientras más extraño es mejor, esto nos ha llevado a una serie de condiciones, ¿verdad? Algunas mucho mejores que otras. Esta es muy buena, por ejemplo. Esta es un poco menos buena y esta es verdaderamente fatal. Y esto ha llegado también a ciertos extremos, ¿no?, de la arquitectura
que para mí lo que significa, ¿verdad?, es esta gran oportunidad y este gran momento para hacer una reflexión, ¿no?, y para poder pensar y para poder de alguna manera preguntarnos y cuestionarnos si este es el camino, si el camino de lo más extraño es el mejor camino. Yo estoy convencido que no es el mejor camino, que lo hemos agotado igualmente y un poco así hemos ido agotando una serie de condiciones que de alguna forma tienen mucho que ver con esta gran modernidad, pero que nos abren una enorme gama de oportunidades para reinventar esta misma modernidad en otras condiciones. Yo a veces lo pienso, ¿no?, cuando yo decía que los periodos de la arquitectura han sido periodos muy largos, ¿no? Claro que con sus matices y con sus distintos momentos, pero si tuvimos 600 o 700 años de neoclásico y tuvimos antes de eso 1000 años o 500, no sé cuántos años de arquitecturas medievales y románicas, bueno, probablemente la modernidad todavía es joven, ¿no?, para lo mucho que nos puede dar. Y todavía hay muchísimo por hacer con este lenguaje que hemos heredado de los grandes maestros y hay mucho por delante de nosotros. Pero al mismo tiempo, eso nos ha hecho a nosotros reflexionar, a mí en lo personal reflexionar con mis equipos de trabajo o con mis estudiantes en la universidad, sobre distintas condiciones que creo que han sido descuidadas, ¿no?, por la arquitectura, o probablemente no descuidadas, pero a lo mejor les hemos puesto poco cuidado o no el cuidado suficiente y que merecen la pena, ¿no?, de alguna manera. Son ciertos temas que en lo personal a mí me tienen muy interesado y que de alguna manera aquí hemos tratado de enlistar, y es siempre la arquitectura como paisaje, la arquitectura como topografía, la arquitectura como territorio, la arquitectura como infraestructura, eso es algo muy importante, y la arquitectura obviamente como espacio público, ¿no? Y otra cosa que quiero yo reconocer, que también me decía Nora cuando veníamos en camino aquí, me decía, es que todo este ciclo de alguna manera tiene un tema o un subtema que han denominado hacer ciudad. Y yo creo que ese es un gran tema, es un gran tema que nos debe de provocar a nosotros sin duda, a los estudiantes, a los futuros arquitectos, porque es un tema y es una responsabilidad ineludible que no podemos dejar de seguir atendiendo y de seguir viendo. Y esto es, la arquitectura y la ciudad es la misma cosa, ¿no? Probablemente es mejor la manera en que tú lo has dicho, Nora, la arquitectura es hacer ciudad y me parece que es absolutamente indispensable. Ahora, también creo que hay una serie de responsabilidades que de alguna manera no hemos atendido del todo, o por lo menos hemos desatendido de alguna manera. Y las responsabilidades son de mucho tipo, ¿no? Está ahora muy de moda hablar de las responsabilidades ambientales, ¿no? Y se usan palabras como sustentabilidad, sostenibilidad, todo este tipo de palabras. Y sin duda es importante, ¿no?, la responsabilidad que tenemos con nuestro planeta y con el medio ambiente, pero hay muchas otras responsabilidades que tampoco debemos desatender y que también son fuentes de información indispensable para la arquitectura que todos nosotros estamos haciendo. Y son principalmente, yo diría, las responsabilidades sociales que tenemos con nuestra comunidad, con nuestros semejantes, con la sociedad en general, ¿verdad? Ya hablé un poco de la responsabilidad del medio ambiente y también de una responsabilidad política. No podemos dejar de pensar, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, bueno, ustedes aquí en Nuevo León de manera aún más intensa, ¿verdad?, que nosotros a través de nuestro trabajo y a través de nuestra participación profesional no estamos haciendo política, y que la política no es importante porque al final del día, ¿verdad?, de eso dependen nuestros gobiernos, y de nuestros gobiernos al final también depende la calidad de vida de todos nosotros y de nuestros semejantes. Entonces también son condiciones que desde mi punto de vista no podemos seguir eludiendo y que de alguna manera fueron descuidadas, yo diría. La suma de todo esto a lo que me estoy refiriendo es lo que a nosotros nos está dando de alguna forma la posibilidad, ¿verdad?, de empezar a ver nuestro trabajo, yo diría, dentro de este gran periodo, de este gran tema que podemos llamar la modernidad,
algunos la llaman de otra manera, la modernidad, la contemporaneidad, pero yo sigo creyendo fielmente, ¿verdad?, en lo que hemos conocido como la modernidad, y cómo podemos sumar todas estas capas de información para poder hacer una arquitectura donde podamos reinventar esta modernidad y poder proponer una condición que siga siendo válida y que siga siendo vigente y que siga viendo para adelante en un mundo mucho más complejo que el que fue para nuestros grandes maestros, el que ellos encontraron hace aproximadamente 100 años. Bueno, si me permiten, con esto voy a pasar a mostrarle algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Voy a tratar de no extenderme demasiado. Yo creo que son 5 o 6 proyectos. Si se aburran, me lo dicen y paramos, no tienen la menor importancia, lo haré con mucho gusto. Y la idea es un poco que a través de una serie de distintos temas, lo que he hecho es escoger temas muy distintos de proyectos en los que estamos participando para poder contarles las anécdotas, poder contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y de alguna manera creo que con esta secuencia y con este discurso poder de alguna manera adentrarlos o expresarles nuestros intereses o nuestra forma de ver el trabajo que ahorita nos atañe a nosotros y a todos ustedes seguramente, y ustedes tendrán su propia forma de hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, este primer proyecto, si alguien me pasa un poquito de agua, por favor, sí. Muchas gracias. Bueno, el primer proyecto es un proyecto muy pequeño, pero muy significativo, que estamos haciendo en la ciudad de Nueva York, justo en el centro de la ciudad de Nueva York. Para los que ustedes conocen, para los que conocen Nueva York, es un proyecto, y les digo, muy significativo, porque primero es una biblioteca pública, es una de las bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York, pero es una biblioteca además que sustituye a una biblioteca que fue muy querida, que se llamó la biblioteca O'Donnell Library, y que estuvo localizada en el mismo lugar que va a estar localizada esta nuestra, en el cruce de la calle 53 y la Quinta Avenida. O sea, para que un poco se den idea, es enfrente del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, un lugar, y para los que no sepan dónde está el Museo de Arte Moderno, es a la vuelta de Saks y de Bergdorf Goodman, y de todas las tiendas importantes de la Quinta Avenida. Así que con eso creo que todos se localizan más o menos donde estamos. Bueno, el tema de la biblioteca además es un tema muy interesante, en este caso sobre todo, porque la biblioteca fue demolida, la biblioteca que existía fue demolida en un momento en estos momentos digamos, de penurias que pasaron muchas de las instituciones públicas en la década pasada y tuvieron que vender muchos de sus bienes. Entonces tenían un terreno con un edificio moderno muy bonito, que es la verdad, pero tuvieron que venderlo porque era un terreno enormemente subutilizado para las capacidades de la ciudad de Nueva York y como en muchos de los proyectos que estamos participando, formaron una asociación con un desarrollador privado para hacer una de estas asociaciones público-privadas, donde el desarrollador se hacía del terreno, construye una torre muy importante y le paga a la biblioteca el costo del terreno con una cantidad equivalente de metros cúbicos, por llamarlos de alguna manera, que podrían utilizar, y de esa manera la biblioteca pública se hace de una biblioteca más nueva, más moderna, más contemporánea, ¿verdad?, con todas las condiciones que necesitaba, y al mismo tiempo se ocupa este vacío de la ciudad de Nueva York que estaba totalmente subutilizado. También, evidentemente, lo que sucede, y en una ciudad tan compleja como la ciudad de Nueva York, y aquí es donde viene tan al caso esta interpretación de Diego Rivera, ¿verdad?, uno de nuestros grandes artistas sobre Nueva York, donde él acaba de entender que Nueva York es una ciudad, o como todas nuestras ciudades, no son ciudades bidimensionales, no son ciudades que viven en 2 dimensiones. Uno de nuestros grandes errores, con todo respeto, uno de los grandes errores de la ciudad de Monterrey,
y de muchas otras, no también de muchas otras, sino que son ciudades mucho más complejas que viven en 3, en 4, en 5 dimensiones. Y esa es la única manera de entender y de poder caminar y de poder, con nuevas densidades y con una nueva complejidad, poder reinventar a una ciudad que no puede cambiar su territorio y que no puede crecer, por supuesto, su territorio. Lo que sucede en este caso, bueno, primero es un programa sumamente complejo, como ustedes se pueden imaginar. Por un lado es la reflexión de reinventar la propia biblioteca, ¿no? Hay muchos cuestionamientos sobre la validez en estos primeros años de nuestro nuevo siglo, sobre la validez de la biblioteca que por tantos años ha sido un depositario, ¿verdad?, de libros, ¿no? Y ahora con las nuevas condiciones digitales hay muchas reflexiones alrededor de lo mismo, lo que ha hecho además que se compliquen, o no que se compliquen, sino que sean más complejos, ¿verdad?, los programas de los edificios públicos, de los edificios educativos, de los edificios cívicos, y esta condición de las tipologías, digamos, de un solo tema, pues han dejado prácticamente de existir. Ahora, en cuanto al propio proyecto, aquí lo que trata de explicarles este esquema es que digamos, el territorio de la nueva biblioteca tiene una pequeña presencia sobre la calle, pero una enorme, la mayor parte, o sea, más del 70% de su nuevo territorio es un territorio subterráneo que se encuentra debajo del nuevo desarrollo que se hizo en este sitio. Entonces el gran reto precisamente era cómo entender este nuevo territorio, esta nueva condición, sacar la biblioteca a la calle, traer la calle dentro de la biblioteca, ¿no? Hacerla permeable, hacerla parte de la nueva vida de la ciudad, darle la condición de un edificio de educación y de un edificio cívico, cuando prácticamente estaba todo esto un poco no a la vista de una manera común. Y como verán, bueno, la primera cosa que nosotros decidimos hacer es no construir una fachada, sino simplemente mantener la estructura que nosotros estábamos de alguna forma heredando del propio desarrollo, y a diferencia del desarrollo que han invertido muchísimo en unas fachadas, digamos, bastante sofisticadas, nosotros decidimos por lo contrario y optamos por proponer que realmente la fachada o la cara o la imagen o el mensaje, o como queríamos llamarlo, de nuestro edificio fuera realmente la energía y la vida propia que pudiera generar el edificio. ¿Qué quiere decir? Que sea la gente, que sean las expresiones de cultura, que sea el intercambio de ideas, que eso se convirtiera en la fachada de este nuevo proyecto, y optamos, como ustedes verán, por no tener una fachada. Es simplemente un ligerísimo plano de cristal que lo único que hace es proteger de la intemperie. Otra de las cosas muy importantes era que teníamos que participar con una serie de instituciones de cultura muy importantes en la ciudad, que son varios museos que existen en esta ciudad, y cómo no pasar desapercibidos. La siguiente era cómo poder participar de la calle, cómo traer la luz de la calle y la vida de la calle dentro del recinto, y cómo sentir que todos estos sótanos, por llamarlo de alguna manera, no eran sótanos, sino eran parte del total de la vida de la ciudad. Y esto lo que propusimos fue crear una especie de rampa perimetral que va siendo recorrida a través de una serie de distintas actividades, y en este caso es una de las secciones donde se ve que la misma vida lo que decidimos, que fue un poco fuerte al principio para nuestros clientes, era que el único piso que ellos tenían a la calle, la única opción que tenían de tener una losa al nivel de la calle, nosotros propusimos eliminarla y decirles no van a tener absolutamente nada al nivel de la calle, sino que un pedacito de entrada, y después de eso lo que vamos a traer es la luz de la calle y la energía de la calle dentro de este proyecto, pero al mismo tiempo la energía de este proyecto devolvérselo a la vida y a la calle de Nueva York.
Esta es la vista prácticamente desde la calle, si alguien se para, ¿no? Y aquí lo que propusimos es empezar con esta escalera, que es un anfiteatro, donde nosotros suponemos que habrán distinto tipo de actividades artísticas, teatro, lecturas de poesía, pequeños conciertos, cine, o sea, todo lo que tiene que ver con este intercambio de ideas y de información en los cuales ahora se ha convertido la biblioteca contemporánea. Aquí algunas de las imágenes desde adentro, algunas de las secciones, acá se ve la sección en todas sus dimensiones. Este es el único momento que estamos al nivel de la calle, que es el escritorio de entrada, donde se checan o se recogen algunos de los libros, y a partir de aquí la gente puede entrar libremente hasta llegar al último de los sótanos, donde, por ejemplo, en este caso, hemos usado siempre los libros o los pocos libros que van a ver, porque ahora la mayoría de los libros ya no están en estos lugares. Los pocos libros que van a ver, en este caso es para forrar de alguna manera lo que es el núcleo de circulaciones de la torre que está arriba de nosotros. Entonces, eso a nosotros no nos correspondía porque no para en nuestros espacios, pero al mismo tiempo se convierte en el único lugar donde aparecen todos estos libros. Y esta es esto fue tomado como hace algunas semanas, es una foto, está prácticamente terminado y ahora están empezando a trabajar en los interiores. Bueno, otro proyecto que acabamos de terminar es un proyecto en la ciudad de Puebla. Regresamos ahora a nuestra ciudad. Fue un proyecto que también para mí fue muy interesante, que yo quiero mucho. Todos ustedes, si no han estado en Puebla, por lo menos saben dónde es Puebla. Espero. Puebla, y nadie me dejará mentir, y sobre todo si hay poblanos no me van a dejar mentir, es uno de nuestros grandes secretos, yo digo poco difundidos de nuestro país. Puebla es una ciudad bellísima, ¿verdad? Que además está impecable, increíblemente bien conservado todo su centro, lo que llamamos su centro histórico, ¿verdad? Sus edificios, sus calles, el espacio público. Han hecho un gran trabajo los poblanos en conservarlo y en preservarlo, y yo sí creo y estoy convencido que es uno de los grandísimos ejemplos a seguir en nuestro país. Tuvimos la suerte de ser invitados, ganamos este concurso, también el pasado, todos estos, otro de las condiciones, para que ya no se los diga, todos los proyectos que les voy a mostrar han sido proyectos que hemos ganado en concursos públicos de distinto tipo. Si quieren, después podemos hablar de eso. Este también fue un concurso que nos invitaron a participar para intervenir prácticamente una manzana del centro de la ciudad de Puebla. Y es una manzana que ya había sido adquirida por esta fundación, una gran fundación mexicana que se llama la Fundación Amparo. Ellos lograron consolidar desde hace aproximadamente 40 o 50 años, poco a poco, 7, 8 propiedades, unas más grandes, unas más pequeñas, hasta que lograron adquirir toda la manzana y crear este museo, que yo creo que es una de nuestras, sin duda, ¿no?, una de nuestras grandes instituciones de arte y de cultura. Este museo había sido intervenido, o había sido primeramente intervenido, estas propiedades, hace 25 o 30 años por uno de nuestros grandes arquitectos, como se diría, de cuyo nombre prefiero no acordarme, y había hecho un trabajo X, ¿no? Y después de muchos años, de estos 25 años, la fundación optó por reconsiderar este ejercicio y hacer y proponer una nueva opción. Me fui para atrás. Acá la idea también era que en un lugar totalmente denso, ¿verdad?, donde ya no se podía construir ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, y que además está totalmente controlado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no por los reglamentos que muy bien todos ustedes conocen. ¿Cómo podíamos reinventar esta institución con un nuevo programa mucho más ambicioso, que pudiera darle una nueva estructura a sus colecciones? Tienen tres colecciones fantásticas. Por cierto, la última etapa
que es su gran colección de arte prehispánico. Las salas de arte prehispánico se inauguran este próximo sábado. Si alguien está por el centro del país, les recomiendo que vayan, va a ser un gran evento, pero además vale la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reinventarlo y cómo poder hacer lo que para mí siempre ha sido muy importante? Y en este caso, por eso muestro el plano de Noli, ¿verdad?, de la ciudad de Roma. ¿Cómo hacer del espacio cubierto, del espacio, digamos, que está dentro de los muros o dentro de la propiedad privada, por llamarlo de alguna manera, hacerlo también espacio público cuando así lo merece? Otro era cómo entender también la estructura existente del centro del pueblo. Trabajamos en el puro centro de la ciudad, de la Puebla colonial. Cómo hacer de esta estructura, darle una nueva vida y hacerla participar de este lenguaje, ¿no? De este lenguaje de Puebla. Y si ustedes conocen Puebla, estarán de acuerdo conmigo que lo que caracteriza a Puebla es precisamente lo que llamarían los americanos su skyline, ¿no? Este perfil formado de cúpulas y torres y claro, con estos volcanes maravillosos, que por cierto ustedes no se quedan cortos con sus maravillosas sierras, ¿verdad?, que tienen acá. Y cómo participar de este lenguaje o digamos de esta sinfonía al poder de alguna manera intervenir este edificio. Vale la pena decir que este edificio, que ahora está catalogado por el INAH, como yo les decía, solo un pedacito es un edificio colonial. Casi todo este edificio fue construido en los años 50, cuando se restauró. Solo el primer pedacito era una casa del siglo XIX, pero todo lo demás es reconstruido y es del siglo pasado. Pero los poblanos ellos ya creen que es colonial. Entonces el INAH lo ha catalogado como colonial, una de esas cosas un poco raras. Pero en fin, nosotros decidimos, como sea, si es parte de la memoria histórica de la ciudad, conservarlo, no violentar esa condición y trabajar dentro de los muros o dentro de lo que nos permitían los reglamentos del INAH. De alguna manera era esto, ¿no? Poder entender el lenguaje del paisaje. Este es uno de mis primeros croquis cuando yo por primera vez visité el museo para poder empezar a pensar en la intervención. Subimos a la azotea y en la azotea de pronto me di cuenta de las enormes oportunidades y de esta riqueza, ¿verdad?, que nos ofrecía. También fueron algunos de los croquis que hicimos, ¿no? Y después fue cómo poder de alguna manera intervenir y poder introducir dentro de esta condición preexistente nuevas oportunidades de modernidad o de contemporaneidad que trajeran otros órdenes, otras oportunidades y posibilidades de espacio público, de espacio cívico, aunque no pudiéramos intervenir, digamos, la Puebla colonial. Nuestra propuesta de concurso prácticamente era esto, ¿no? Poder entender dónde existían esas posibilidades de insertar nuevas oportunidades modernas sin modificar las condiciones del total. Y aquí la propuesta también tenía que ver con la creación de nosotros las llamábamos las cúpulas y las torres del futuro, ¿no? Cómo podíamos de manera moderna y contemporánea hacernos partícipes de ese lenguaje que ya había sido propuesto desde la modernidad. Esta es una sección, digamos, por la parte que pudimos intervenir de mayor manera y cómo pudimos nosotros introducir, digamos, nuevos edificios que son totalmente hacia adentro, edificios que no tienen fachadas, sino simplemente cómo poder escarbar, por llamarlo yo de alguna manera, escarbar e inventar espacio moderno, espacio transparente, espacio ligero, espacio de luz, ¿verdad?, en una arquitectura que por sus restricciones generalmente tecnológicas no lo había permitido. Esto fue la primera etapa de lo que se construyó. Esto se inauguró hace aproximadamente un año. Aquí otra vez el programa, la complejidad de poder reordenar y reorganizar una condición bastante compleja. Y este fue el primer espacio que nosotros propusimos. Es un nuevo vestíbulo, ¿no?, que de alguna manera recibe a los visitantes y de aquí los distribuye a las distintas colecciones o a los distintos recorridos que se pueden hacer de manera independiente, porque en realidad son 4 museos en uno. Hay un museo de arte prehispánico, la colección de arte prehispánico
en manos de particulares más importantes que existe, una colección de arte colonial, una colección de arte moderno y ahora una colección de arte contemporáneo. Y cómo poder además actualizar o elevar las condiciones del museo para llevarlos a los estándares de museos internacionales, de tal suerte que cualquier museo les pueda prestar colecciones, les pueda prestar piezas y que puedan cumplir con todo, con cuestiones de seguridad, de humedad, de clima, de iluminación, de todo lo que requiere un nuevo museo. Aquí es una de las intervenciones que se hicieron después, algunos de los espacios de los nuevos recorridos del museo. Estas son algunas de las salas que ya existían. Esta es parte del edificio colonial, perdón. Son salas del edificio colonial que fueron de alguna manera rescatadas y restauradas y que ahora se usan para colecciones de arte contemporáneo o de otro tipo. Todas estas son… y esta es de hecho alguna sala nueva. También tuvimos la oportunidad de construir en estas intervenciones 4 nuevas salas para arte contemporáneo. Y como ven ustedes, esto ha abierto la posibilidad de poder reinventar la manera en que se muestra el arte en Puebla y se ha convertido en un destino importantísimo para el arte contemporáneo de nuestro país. Y para mí, al final, lo más importante era también entender que una de las grandes oportunidades era poder ofrecer la misma ciudad de Puebla como parte de la colección del museo. O sea, al final lo más importante es que la misma gente que visita el museo, ya sean poblanos o visitantes de tan lejos como fuera, pudieran entender que Puebla es lo que ha creado esta colección y que la misma ciudad, lo mismo que ellos han hecho durante 500 años, es parte de su propio patrimonio y es parte de su gran acervo artístico. Y esto pues es otra vez volver a este principio de poder entender que había la posibilidad de poderlo mostrar de otra manera que no había sido vista o que no había sido apreciado hasta que nosotros tuvimos la suerte, ¿verdad?, de intervenir en esto. Este es otro museíto que no debería de llamarse museo, que construimos en la ciudad de Villahermosa. Yo no sé si alguien conozca Villahermosa. Es una ciudad que a mí lo que más me sorprende siempre de Villahermosa es su absoluto exceso de agua. En todos los demás lugares nos quejamos de que no tenemos agua. En Villahermosa es el contrario. En Villahermosa tienen un exceso absoluto de agua. Evidentemente están acostumbrados a vivir con el agua. Inclusive una vez al agua se inunda Villahermosa, no sé si lo sepan ustedes, y como ellos dicen, se van al agua. Yo no sé si hay alguien aquí, algún tabasqueño, pero se van al agua y tranquilamente esperan a que baje el agua y regresan a la vida normal. Una administración anterior, entonces, de alguna manera nos invitó para hacer este proyecto, precisamente en el lugar de Villahermosa donde confluyen 2 de sus grandes vasos acuíferos, que son estas 2 lagunas y el parque que se da alrededor. Y de alguna manera, con este proyecto, que era un pequeñísimo proyecto de cultura, además con un presupuesto limitadísimo, poder celebrar por un lado la cultura local y sobre todo las artes locales, y por otro lado pues es celebrar esta condición de la confluencia de las aguas y pues la manera que ellos de alguna manera viven las aguas. Yo no sé si ustedes saben, pero a mí me llama mucho la atención la arquitectura tradicional en Villahermosa, las casas tradicionales, las casas del centro de Villahermosa que se inunda todos los años, tienen siempre un gran entrepiso. El primer piso es un piso muy, muy alto con un tapanco. Y cuando empiezan las lluvias, la gente tiene en el tapanco una lancha, sube todos sus muebles al tapanco, baja la lancha, deja la lancha, se inunda, esperan las 2-3 semanas de inundación, viven del tapanco para arriba, usan la lancha, se van las aguas, pintan, bajan sus muebles y suben la lancha. Y esto es una cosa totalmente normal, a nadie le preocupa y a nadie le importa. Parte de esto también, y por eso se llama Musevi, porque lo llamaron el Museo Elevado de Villahermosa, porque una de las condiciones también era que todo esto se inunda, y como se inunda, lo que había que tener mucho cuidado es que lo que hubiera acá adentro no tuviera ningún
ningún daño, ¿verdad? No tuvieron ningún daño. Es un poco pretencioso, como digo, llamarlo museo, porque realmente es una galería donde muestran el trabajo de los artistas locales y de alguna manera lo van programando con exposiciones muy modestas. Pero lo importante para nosotros era, bueno, por un lado, esta celebración, ¿no? De alguna manera la unión de las dos lagunas, de una manera arquitectónica, pero también la creación de estos espacios, del espacio público, ¿no? De los pequeños anfiteatros, del bulevar, de los jardines, ¿no? De los espacios de reunión y los espacios de celebración. Y bueno, esto ya es una fotografía, el pasado era un dibujo, esta es una fotografía, y créanme que el fin de semana se ha convertido en un lugar donde la gente de Villahermosa, y si alguien es de ahí no me dejará mentir, aquí es donde vienen y aquí hay conciertos y gozan de las lagunas y gozan de los parques, etcétera, etcétera. También, como les decía, se construyó en terreno público, pero no era en terreno público, no se usó ningún terreno, sino que simplemente se construyó encima de las calles, ¿no? En parte de lo que es pues, el territorio de la propia ciudad, creando también una puerta entre la ciudad antigua y la ciudad nueva. O sea, hacia el sur, la ciudad nueva, que es todo eso que llaman Tabasco 2000, y es donde está todo lo demás, y hacia el norte es la entrada al Tabasco, a la Villahermosa tradicional y eventualmente a la Villahermosa antigua hasta llegar al río, ¿no? Es un proyecto que usa un mínimo absoluto de energía. Como ustedes saben, en Villahermosa tiene un clima muy extremo, muy extremo, muy húmedo. Es una ventilación totalmente cruzada, no tiene vidrios, o sea, simplemente son unas condiciones perforadas que permiten la circulación del aire y bueno, eso sí me lo tendrán que creer porque no hay manera de decírselos o demostrarles, pero dentro de esto es muchísimo más tolerable, por llamarlo de alguna manera, que lo que es afuera, ¿no? Y en este es un poco la galería, las vistas de las dos lagunas, en los dos finales siempre hay la manera de descansar y de contemplar cada una de estas, ¿no? Y ahora regresamos a los Estados Unidos. Otro proyecto que ganamos en un concurso internacional, este fue un concurso muy sonado, probablemente algunos de ustedes lo recordarán hace algunos años, para hacer una propuesta para ordenar o reordenar o crear un plan maestro para el campus de una universidad que se llama la Universidad de Rutgers. La Universidad de Rutgers básicamente es la universidad estatal del estado de Nueva Jersey. Que fue una de las Ivy Leagues que hace muchos años compró Nueva Jersey y la convirtió en su universidad estatal. Y ha crecido desproporcionalmente, ha crecido de manera muy importante. Se hizo un concurso que proponía proponer un plan maestro, como ellos llamaban, a 50 años, que se iba a desarrollar en 50 años, y al mismo tiempo proponer el primer edificio que se construiría en este nuevo campus. Ahora, sucedió una cosa muy interesante, y perdón que me pare acá, porque estuvimos trabajando, ganamos el concurso, estuvimos trabajando, no pudo llegar el presidente de la universidad a ponerse de acuerdo con el alcalde de la ciudad de Nueva Brunswick, se llama New Brunswick, y entonces decidió, un día me llamó el presidente, después de muchos años, ya habíamos hecho una cierta amistad, me llamó y me dijo, Enrique, quiero que vengas y fui a verlo, y me dice, te tengo dos noticias. Dije, me dice, ¿cuál quieres que te dé primero, la buena o la mala? No es chiste, ¿no? Pero, entonces, yo como la mala ya sabía, porque ya sabía que me estaba llamando a decir que no se iba a poder hacer el proyecto. Le dije, la mala, dice, no se va a hacer el proyecto. Le dije, sí, pues ya me lo esperaba, presidente, lo siento mucho. Le digo, ¿y cuál es la buena? Dice, la buena es que vamos a hacer un proyecto más importante en otra ciudad al lado que se llama Livingston. Y este es el proyecto de Livingston. Y como tú ganaste el concurso y hemos trabajado bien y hemos tenido una estupenda relación, es tuyo el proyecto. Y entonces empezamos a trabajar en este nuevo campus. En ese momento habían comprado unas antiguas barracas del ejército, del ejército americano, estaban prácticamente desocupadas, las habían comprado, habían ido, esta es un poco la historia de este nuevo campus, había cambiado muy poquito y había que de alguna manera encontrar la forma de ordenar esto, ¿no? De darle un nuevo orden, un nuevo sentido, una nueva estructura para crear el nuevo campus de graduados, por llamarlo de alguna forma, de la Universidad de Rutgers.
Empezamos a trabajar con ellos y una vez me dijo, pero también evidentemente ustedes habían ganado el concurso del Plan Maestro, pero también para hacer el primer edificio. Entonces tú tienes otra vez la posibilidad de hacer el primer edificio. Entonces tuvimos la suerte primero de poder ofrecerles un nuevo campus, ¿no? Con todas las condiciones de una planeación un poco más contemporánea para poder definir las condiciones de este nuevo lugar, evidentemente partiendo de muchas de las tradiciones de los campus americanos. Propusimos este plan maestro que fue aprobado y empezó a construirse. Este era al final donde retomábamos algunos de los edificios existentes y completábamos con muchos otros nuevos que eran necesarios y sobre todo la creación de este importante espacio y la delimitación de los límites de la propia universidad, ¿no? Se presentó, fue aprobado y para mí uno de los grandes logros fue la propuesta que logramos, ¿verdad?, con estas universidades. Seguramente saben que ustedes, que las universidades del noreste americano se enorgullecen de sus lenguajes históricos en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Princeton es muy orgullosa de que su campus es prácticamente un campus que ellos llaman neogótica, por una extrañísima razón. Y nosotros logramos convencer, digamos, al patronato de esta universidad que si realmente eran una universidad de investigación y que creían en el futuro, tenían que creer en la arquitectura moderna y en la contemporaneidad. Y así fue. Inclusive me invitaron a mí a ser parte, a partir de este proyecto, yo soy parte de su patronato y de su comité de selección de arquitectos, lo cual de alguna manera nos da la oportunidad por lo menos de seguir dialogando alrededor de esta primera propuesta. Todos estos eran lo que se llamarían placeholders, no eran simplemente algunos ejercicios que nos permitían de alguna manera intuir lo que podría llegar a ser. Ahora, también nos dijeron que nosotros podíamos hacer el primer edificio, entonces nosotros, cuando ya estábamos trabajando, decidimos que nosotros propondríamos este edificio de la esquina, que era lo que de alguna manera marcaba la entrada al nuevo campus y se convertiría en el símbolo del nuevo campus, que es la nueva escuela de negocios, ¿no? el Business School de la Universidad de Rutgers, que también fue inaugurada el año pasado y que ahorita lleva 7 meses más o menos de estar funcionando. Estos fueron los primeros dibujos. Esta ya es una fotografía del edificio, no son fotografías que tomamos recientemente y que forma precisamente la esquina de este espacio principal del campus y que al mismo tiempo forma la entrada al nuevo campus. Por aquí debajo pasan todos los autos, los autobuses, los peatones para introducirse ya dentro al nuevo campus de la universidad. Algunas fotografías del interior de la escuela. Y pasamos, alguien me preguntaba afuera que se iba a mostrar este proyecto. Es un proyecto que terminamos en la ciudad de Nueva York, también hace aproximadamente un año, y es también una de esas cosas extrañas, ¿no? Este es un tema totalmente distinto, este es un tema totalmente de desarrollo, es un tema totalmente de vivienda y de otros usos, ¿no? Como lo llamarían, de usos mixtos, ¿no? En la ciudad de Nueva York, y que tuvimos también la oportunidad, también prácticamente en el centro de Nueva York, casi enfrente del río Hudson, en la 11ª Avenida y la calle 53, curiosamente también en la calle 53, de trabajar en prácticamente una manzana completa, bueno, casi una manzana completa de la ciudad de Nueva York, que es un privilegio pues realmente único, ¿no? Esta era la envolvente que nos otorgaban los planes de desarrollo, por llamarlo de alguna manera, de la ciudad de Nueva York, y nosotros solo podíamos trabajar dentro de esta envolvente. Y nosotros después pudimos negociar ciertas modificaciones y llegamos a proponer un esquema que se ha convertido, yo diría, en una condición bastante icónica, donde pues logramos introducir, digamos, una nueva tipología para la ciudad de Nueva York y que permitió de alguna manera conservar los principales parámetros, los principales reglas y reglamentos, por llamarlos de alguna forma, para seguir manteniendo la escala y las condiciones del espacio público, otra vez, tanto del parque como de las calles,
pero al mismo tiempo inventar otras nuevas oportunidades para la mayor calidad de vida, digamos, de esta gran comunidad. En este edificio hay 960 departamentos, o sea, 960 familias o parejas o lo que sea viven en este edificio, y se llama Mercedes House porque parte del financiamiento fue con la Mercedes-Benz, y que ocupa una importantísima parte de este edificio, gran parte de la planta baja y mucha cantidad de los sótanos, donde tiene su agencia más grande, creo que fuera de Alemania o algo así. También lo que nos permitía, que fue, yo creo que fue el descubrimiento, es crear una tipología que, por un lado, aprovechaba al máximo las vistas al poniente, que son las vistas al río, unas vistas verdaderamente extraordinarias, pero los que no tenían vistas al río tienen unas vistas también fantásticas del centro de la ciudad de Nueva York, de lo que se llama Midtown de Manhattan. Entonces, de alguna manera, logramos tener que los 960 departamentos prácticamente, todos tienen condiciones extraordinarias, y se ha convertido en uno de los lugares más codiciados. Todos son departamentos de renta. Bueno, aquí está lo de la Mercedes, ¿no? Nosotros ya no tuvimos que ver con lo que ellos llaman la decoración. Ese arco azul y esos fueron grandes pleitos, ¿no? Pero en fin, se hace lo que se puede. Pero al final del día, también finalmente la Policía Montada de Nueva York también compró parte de las plantas bajas, y los establos de la Policía Montada también están ahorita alojados acá en este edificio. El edificio está construido, y es una de las cosas que a mí me da mucho gusto, porque me habla gente y habla a mi despacho y pregunta, oigan, ¿no tendrán ustedes manera de ayudarnos a conseguir un departamento en este edificio? Porque la lista de espera es larguísima, pensando que son 960 departamentos, ¿no? Ha sido un gran éxito, y el éxito pues un poco ha sido su tipología, pero también ha sido la posibilidad de crear una comunidad dentro de este edificio. Los dos patios semipúblicos que ustedes veían antes, estos dos grandes triángulos, estos son las terrazas de cada uno de los departamentos, pero los dos grandes espacios que ven, uno hacia el norte y uno hacia el sur, son lugares de reunión, de encuentro, de distracción, de fiestas. Todos los sábados aquí hay fiestas, todos los domingos hay fiestas, ¿no? Y se ha convertido en una gran comunidad que es altamente reconocida dentro de esta gran ciudad que es Nueva York. Y para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Poder dejar alguna marca significativa, ¿no? En una ciudad tan difícil y tan importante como es Nueva York. Ese es otro proyecto que estamos trabajando en este momento, y que es un proyecto fascinante, que es un proyecto aún más grande que el anterior, en Harlem, en la parte norte de la isla, donde está marcado, y es un proyecto que es el doble de tamaño del pasado, que va a tener casi 1,800 departamentos, un museo, servicios, comercios, prácticamente de todo, ¿no? Todo lo que debe tener. Pero lo muy interesante es que en este terreno está construido ¿cómo llamarlo? Un centro comercial, un mall, ¿no? Lo que llamarían un mall. Pero es un mall construido en 6 pisos. Y el reto, ¿qué es esto, no? Que de alguna manera fue, digamos, un gran error urbano, o un gran acierto financiero, y un gran error urbano que vino a verdaderamente a destruir una parte importantísima de Manhattan o de Harlem, como Valle Oriente, ¿verdad? Perdón, ya me dejaste pensando. Perdón. Bueno, y el reto es que debemos de construir todo esto que les estaba diciendo encima y alrededor de lo que ya está construido. Y el reto con la ciudad es cómo darle la vuelta a lo que existe, cómo en este caso retomar la cultura de lo que llaman el barrio. O sea, inclusive la gente que vive aquí les molesta que digan que vive en Harlem. Ellos lo llaman el barrio, ¿no? Ahora es totalmente latino,
parte mexicana, pero muchos dominicanos, puertorriqueños, centroamericanos, y son muy orgullosos, ¿no?, de esta zona, y cómo de alguna manera llevar pues esta cultura al centro y otra vez tratar de reinventar, ¿no?, esta posibilidad. Lo que nosotros propusimos es de alguna manera forrar este lugar con nuevas, evidentemente con nuevas tipologías y poco a poco retomar también las topologías y la topografía del mismo Manhattan. Al final Manhattan también es una ciudad de torres, pero también es una ciudad de barrio. Y un poco era cómo recrear esta condición de barrio y al mismo tiempo proponer estas torres que pudieran llegar a ser parte y símbolo y marcar un destino dentro de la gran ciudad que es Nueva York. Esta es una cosa muy interesante porque este es como está ahorita el mall, el centro comercial. Claro que es la parte de atrás, o sea, hay una parte un poquito mejor cuidada, que es por donde entra todo mundo, pero 3 de las fachadas son estas, que han venido a matar totalmente la vida la vida urbana, ¿no?, la vida de la ciudad. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que tenemos que empezar es por transformar esto, y esta misma vista ahora se va a convertir en esta vista. Y esta otra vista, que es otra de las vistas, se va a convertir en nuestra nueva vista. Entonces era un poco darle la vuelta a todo esto, forrarlo, crear nuevo espacio público, darle vida a la ciudad y después crear unas nuevas topografías, un nuevo territorio encima de lo ya construido para poder construir otra prácticamente nueva ciudad. Como les decía, van a haber 1,800 departamentos y crear nuevas topografías, nuevas tipologías que pudieran gozar de una manera diferente y participar, ¿verdad?, con el resto de la ciudad de Manhattan a la escala de la ciudad de Manhattan. Entonces era ir desde entender otra vez el barrio hasta participar y ser pues, digamos, una nota más, ¿verdad?, dentro de esta gran composición que es el Gran Manhattan. Creo que este es el último proyecto que les voy a enseñar. Si me aguantan 10 minutos más, se los cuento muy rápidamente y ya los dejo ir. Ya sé que he abusado de su tiempo, les agradezco y les pido una disculpa. Este es un proyecto que hemos estado trabajando, como ya vieron ustedes, regresamos a nuestro país, pero ahora al poniente, al surponiente de nuestro territorio, una zona que sin duda ahorita va a requerir muchísimo cuidado y muchísimo trabajo. Este es un proyecto que se empezó previo a las condiciones que está viviendo ahorita desafortunadamente el estado de Guerrero y muy en particular el puerto de Acapulco. Y en alguna de las anteriores administraciones se había decidido, para hacerles la historia corta, como ustedes saben, la capital de Guerrero no es Acapulco, es Chilpancingo. Aunque todas las funciones de gobierno, de comercio, de finanzas, todo se realiza en Acapulco. Entonces el gobierno del estado de Guerrero se encuentra de alguna manera ubicado en Chilpancingo, aunque todos los gobernantes están en Acapulco. ¿Qué sucedió? Que acabaron con un desorden inmenso de rentas y de compras de inmuebles regados por todo el puerto de Acapulco para poder gobernar desde 2 lugares. Entonces la propuesta, que a mí sí me pareció una propuesta muy, muy inteligente, era traer el nuevo centro de gobierno al puerto de Acapulco y poco a poco irse deshaciendo de Chilpancingo. Lo de Chilpancingo es una ley de esas rarísimas y obsoletas, es que hace 200 años no debían estar las capitales o los gobernantes en las costas porque por ahí nos atacaban, pero ya nadie nos va a atacar por Acapulco. Entonces no tiene ningún sentido. En fin, el caso es que se procedió otra vez un concurso, nosotros ganamos el concurso para construir el nuevo centro de gobierno del estado de Guerrero, que ahora iba a ser en Acapulco. Y la idea precisamente era cómo aquí la idea de espacio público en un puerto como Acapulco es muy diferente a ciudades
coloniales o ciudades del altiplano o ciudades con esta herencia tan definitiva, ¿verdad?, europea, como muchas de nuestras otras ciudades. Aquí el espacio público son sus malecones, son sus playas, es la costera, etcétera, etcétera. Y un poco lo que nosotros proponíamos es cómo integrar este centro de gobierno a ese espacio público, cómo introducir sus jardines, que son sus playas, o los espacios que hay entre el mar y sus construcciones al edificio, y cómo sacar el edificio a la ciudad. Un poco la idea era cómo crear lo que tradicionalmente entendemos nosotros como los jardines de Babilonia, ¿no? Ciertos lugares que pudieran ser visitados los 365 días del año, a cualquier hora del año, y que se conviertan en espacio público. Si es un edificio público, no hay razón ya más para que sean edificios cerrados, herméticos, separados de lo que es la ciudad, sino al contrario, ¿por qué no hacerlo transparente, abrirlo, hacerlo parte de la ciudad y permitir que la gente lo ocupe y lo use independientemente de que tenga o no tenga que ir aquí a hacer algún trámite o a ver a una persona o lo que fuera? Y un poco alrededor de eso estuvimos trabajando. Otra vez pasamos por una serie de oportunidades, y lo que decidimos finalmente es que para poder lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es desmembrar todo el programa del edificio de gobierno, ¿no? El edificio de gobierno está realmente conformado por muchos edificios diferentes. Es muy diferente el edificio de educación, por llamarlo de alguna manera, que el edificio de finanzas o que el edificio de promoción turística, por mencionar algunos. Además, funcionan a otras horas, funcionan de manera distinta. Entonces dijimos, ¿por qué no los separamos todos, los hacemos funcionar de manera independiente, también con una condición de sustentabilidad y de cuestión de medio ambiente muy importante, que es que si solo uno tiene que estar prendido porque es la última semana antes de pagar impuestos, todos los demás no tienen por qué tener el aire acondicionado o las luces para ser utilizado. Y otra cosa es que solo se acondicionarían los lugares donde hay gente trabajando más de 6 horas. La gente que iba a esperar o que iba a hacer algún trámite, igualmente podría seguir esperando y haciéndolo en los jardines mismos del edificio y solamente darle el cuidado que necesitan a las gentes que realmente están ahí durante un largo periodo de tiempo, lo cual ahorraba enormes cantidades de energía. Para terminar de complementar esto, recurrimos evidentemente a uno de los, digamos, de los elementos más tradicionales de la arquitectura, que es la tradicionalísima palapa, ¿no? Y dijimos, ¿qué se ha hecho por cientos de años antes de que existiera el aire acondicionado? Se ha hecho 2 cosas: 1, crear sombra, y 2, permitir ventilaciones cruzadas. Entonces la pregunta era, ¿cómo llevar eso a una escala gigante? Y eso fue un poco lo que decidimos hacer. Y con eso fue que ganamos este concurso. Propusimos esta palapa, que es una palapa de alta tecnología, totalmente cubierta por paneles solares, que además producen gran cantidad de la energía que se necesita para operar este edificio, pero también que reduce enormemente las necesidades de energía del edificio al crear una sombra constante. Lo mismo hacen los jardines y lo mismo hacen los árboles y lo mismo hace la vegetación. Esta palapa además tiene otra función, que es recuperar las aguas de lluvia, que en Acapulco, como ustedes saben, llueve copiosamente, pero son tormentones tremendos durante el verano y deja de llover 6 meses al año. Entonces, tomar esta agua, llevarla a algunos aljibes bastante significativos, importantes en el sótano, para poder usar esta agua durante los meses de sequía. Esta es la ubicación del edificio, un edificio totalmente transparente, totalmente permeable. Aquí son algunos renders de lo que pretendíamos que fuera el edificio. No crean que es tan malo el desenlace. Lo que pasa es que vino todas las condiciones que están viviendo Acapulco y que ustedes conocen, y la obra, que estaba terminada prácticamente al 85%, ha estado parada por más de 3 años. Estas son algunas de las fotos de la construcción. El tamaño de la losa, para que se den más o menos escala, son 3 campos de fútbol, ocupa el tamaño de 3 campos de fútbol. Y estas son algunas de las fotos que yo tomé hace algunos meses, ¿no? La obra bastante avanzada. Nosotros tenemos la esperanza
de que se pueda terminar, ¿verdad? Y que les podamos entregar a los guerrerenses el edificio que les habíamos prometido, y les agradezco mucho su atención. También, antes de que me digan cualquier cosa, estoy espantado de darme cuenta que el mes que entra, que yo no voy a estar acá, ustedes van a decir lo que yo dije o lo que yo no dije. A ver cómo me va. Sí, por favor. Perdón, no sé si… Muchas gracias. Pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. La destrucción de ciudades. Creo que usted mismo ha dado una muestra en Guerrero de una obra que quiere realizar y no ha podido realizarse. Tengo el caso de Detroit, por ejemplo. El abandono es espantoso, su destrucción no se diga. Y hay todo un gran movimiento ciudadano que está tratando de recuperar Detroit. Y a un nivel en el que no quieren saber nada de partidos, ni quieren saber nada del mismo gobierno. Parece ser que no nomás es Detroit, sino 200 ciudades en Estados Unidos, en donde los muchachos de Occupy Wall Street han viajado y están haciendo labor por tener casa digna, por tener espacio digno, por tener comida, por tener trabajo, educación, salud, etcétera. Esa realidad también la tenemos, por ejemplo, aquí en Cadereyta, en el abandono ante el petróleo, las inversiones petroleras, la crisis misma que se está viviendo con esta supuesta reforma energética, que parece ser que es más una reforma para destruir el país que para vender el petróleo. Lo vemos en Tabasco, en la ciudad petrolera también. Yo quisiera, con toda esta experiencia que usted tiene de rescate de los espacios y de, sobre todo, hacer ciudad, como dice la presidenta ahorita en estos momentos, ¿qué recomendaría para estas nuevas generaciones, estos nuevos bloques de profesionistas? ¿Qué ideas? Creo que hay bastantes, pero ¿podría sintetizarlas? ¿Podría ofrecernos 2 o 3 palabras de aliento a la arquitectura en esta gran crisis que se vive? Sí, perdón. Estoy muy de acuerdo, ¿no?, con su tesis, y un poco fue con lo que yo traté de empezar, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tenemos que entender que sí tenemos responsabilidades que no podemos eludir. O sea, evidentemente seguiremos haciendo edificios y necesitamos edificios y necesitamos densidad y necesitamos estar más cerca los unos de los otros, pero también tenemos que asumir una serie de responsabilidades. Y yo creo que la manera de asumir esas responsabilidades es poder entender la arquitectura, la misma arquitectura moderna, pero de una manera distinta, ¿no? Como yo traté de decir en un principio, yo creo que la arquitectura no es nada más hacer un edificio o hacer una casa. La arquitectura es paisaje, la arquitectura es territorio, la arquitectura es topografía, la arquitectura es infraestructura y sobre todo la arquitectura es espacio público. Y yo creo que en cada una de nuestras intervenciones, a la escala que nos corresponda y que nos toque a cada uno de nosotros, no podemos eludir ninguna de estas responsabilidades. Y yo creo que todos juntos, ¿verdad? Aquí habemos 200 arquitectos, pero vemos miles y miles en el mundo, ¿verdad? De alguna manera asumimos nuestras responsabilidades que de alguna forma, y no es culpa de nadie, ¿no? Es una cuestión casi histórica, dejamos de atender, podemos darle la vuelta, ¿no? Y poco a poco volver a introducir estas mejores condiciones de vida. Yo soy una persona muy positiva, yo estoy seguro que eso va a pasar. O sea, yo estoy seguro que el hombre que hemos creado tanto, el hombre como sociedad, ¿verdad?, vamos a proponer todavía las mejores ciudades que jamás nos hemos podido imaginar, y eso va a suceder. Y yo creo que eso es lo que está pasando con las nuevas generaciones, ¿no?, que es el retomar una serie de responsabilidades que de alguna forma descuidamos o nos distrajimos por ver la arquitectura de otra forma, ¿no? Claro, en lo que a nosotros nos corresponde.
porque a nosotros al final nos corresponde una parte muy pequeña de todo esto. Buenas noches. Buenas noches. Me parece muy interesante la plática que nos acaba de dar. Hay algunas cosas que quisiera yo dar un comentario al respecto, porque Gracias. Cuando se habla del espacio, creo yo que lo común entre el espacio público y el privado es el hombre, porque habita en ambos. Yo siento que el espacio arquitectónico es un espacio con una percepción psicológica, porque está confinado. Lao Tse dice que la arquitectura viene siendo el piso, los muros y el techo. Quítalos y eso es lo que antiguamente era el espacio vivible. Creo que sigue siendo válido. Por otra parte, el espacio sociológico es el espacio de la ciudad, donde la gente sale de los espacios que están protegidos, como tradicionalmente es la arquitectura, que es el cobijo, que tradicionalmente ha sido, y aparece una visión sociológica, que es una visión de toda la gente, donde aparece el barrio como una unidad psicosocial, en donde aparece esa integración. Creo yo que hay que tener mucho cuidado en confundir la arquitectura con la ciudad. La ciudad se manejan aspectos diferentes y valores diferentes que en la arquitectura se tienen que manejar por una escala diferente, porque si es cierto, es el hombre el común, pero la escala cambia. Entonces, cuando se habla de originalidad, pues hay que ir al origen del problema. Y el problema de una gente, de una familia, de un grupo pequeño es diferente que el problema de una sociedad donde ya la comunidad busca algo en común, que es el espacio público. Creo yo que ese es un punto que quisiera hablar sobre esos aspectos. Me parece muy interesante su plática en los aspectos de la racionalidad y la organicidad. Como la arquitectura sustentable, como usted la menciona, pues es muy importante. Sin embargo, la ecología y la sustentabilidad se manejarían en la alta tecnología, la tecnología intermedia y la tecnología tradicional. Obviamente lo que maneja pues es la alta tecnología, y eso me parece muy interesante. Cómo convertir áreas verdes, que son espacios que se correlacionan en lo público y en lo privado. Y me parece muy interesante toda su propuesta. Muchas gracias. Gracias a usted por el comentario. Muy buenas noches, gracias Enrique por compartir tu arquitectura. Yo quiero preguntarte, más bien si nos puedes compartir también un poquito más sobre el proceso de negociación que tuviste con las autoridades de Nueva York. Veo que tienes muchas piezas arquitectónicas en esa ciudad, específicamente en Mercedes House que mencionaste ahí. Bueno, me pareció muy atinado lo que hiciste con los dos patios y al final del día, ¿quién tomó la decisión para hacer ese cambio en el plan de desarrollo, ya que había una densidad ahí determinada y luego hubo una propuesta por parte de ustedes? Y te lo comento porque aquí en Monterrey pues hay planes y muy buenos y también se definen los COSCUs y CAS y las densidades y todo, y al final del día cuando viene un desarrollador o un arquitecto y quiere proponer un proyecto distinto, termina digamos la decisión en manos de los cabildos, que muchas veces pues no por quitarles ningún mérito a ellos, ¿verdad? Pero muchas veces son personas que al no ser expertos en hacer esa propuesta, ¿verdad? De cambio. Me pareció muy excelentemente bien logrado lo que hiciste para cambiar esa densidad. Gracias. ¿Verdad? Pero ¿quién tomó la decisión final dentro de Nueva York? O sea, ¿fue un cabildo, fue un grupo técnico o ahí se redujo en petit comité? Por ahí tenía yo una amiga que es Edith Hushen, no sé si está por ahí todavía. Estudiamos juntas, dando cuestiones ahí en Nueva York de permisos. No sé, ¿nos platicas un poquito? Con mucho gusto, mira. ¿Cómo decirlo? Bueno, en Nueva York, bueno, generalmente en los Estados Unidos, pero en Nueva York evidentemente es un poco extremo. Estamos viendo un proceso muy similar en Washington con unos edificios que acabamos de empezar. Al final es un proceso totalmente democrático. Y de la misma manera que tú dices que al final en una ciudad como la suya, yo no lo sé, pero me imagino, ¿verdad? Las decisiones las toman unos pocos que no tienen la educación o la preparación, por llamarlo de alguna manera, para poder tomar estas decisiones. En una ciudad como Nueva York las toma la colectividad, ¿no?
y de alguna manera, y es un proceso muy largo, no es que se someta a una votación, ¿no? Se somete a un proceso muy largo donde se van recabando las opiniones, o sea, hay un organismo que va al final, que al final es el comisionado de planeación, que es por llamarlo el secretario de planeación o el secretario de obras, no sé quién sea acá, que al final ese equipo va de alguna manera tomando las opiniones de todos, ¿no? Yo para cada proyecto de estos yo tengo que presentarlo, yo no sé si 40 veces a distintas comunidades, desde la comunidad, desde todo tipo de vecinos, ¿no? Y oír todo tipo de insultos y todo tipo de comentarios, pero poco a poco se va creando un consenso. Y entonces, todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar nuestros puntos de vista, evidentemente el punto de vista de los desarrolladores, en el caso que sea, o el punto de vista de la institución, porque una institución también pasa por estos procesos. Y también ahí se presentan técnicos y expertos de todo tipo, ¿no? Y poco a poco se va creando este consenso que va siendo recopilado por estas autoridades que al final van a tomar una decisión. Son procesos muy largos, muy costosos, muy desgastantes, pero al final se puede modificar. Siempre hay un plan, pero el plan es siempre modificable y es modificable caso por caso. Todo mundo tiene el derecho de pedir este tipo que ellos llaman variances o variantes al plan. Y muchas veces es una cosa que, por ejemplo, es increíble. Muchas veces hay la posibilidad de hacer lo que los americanos llaman as of right, o sea, lo que tienes derecho de hacer. Eso solamente se usa en proyectos muy pequeños, porque si no la ciudad no podría cambiar. Y la única manera de cambiar la ciudad es detonando estos cambios que van haciendo de las raíces de la sociedad, que es una cosa muy interesante. Es un proceso muy interesante, dura mucho, participa muchísima gente, pero al final vale la pena. Nosotros tenemos ya, no es sagronería, pero tenemos millones de metros construidos en Nueva York. Estos son algunos de nuestros procesos, hemos pasado por muchísimos de estos procesos en Nueva York y en muchas otras ciudades americanas, porque más o menos todas las ciudades tienen un proceso similar. Y es esto, ¿no? Es la participación realmente democrática, ¿no? Y aquí es donde hay que creer, ¿verdad?, en la sabiduría de la colectividad, ¿no? En la sabiduría de que todos somos mucho más inteligentes y mucho más conocedores que la autoridad, que el uno, y la autoridad entender que se debe a esa comunidad y que de alguna manera tiene que recibir de esa comunidad a todos sus niveles, los técnicos, los académicos, los vecinos, todo mundo aporta y participa en este proceso. Y al final se llega a consensos y yo creo que no hay una ciudad más dinámica que la ciudad de Nueva York y que cambia con la velocidad que cambia la ciudad de Nueva York. No sé si contesta un poquito. No, nunca, no, por supuesto. A ti. Yo tengo una pregunta. En ese mismo tema, el cliente, me quiero remontar al pasado. ¿Qué fue para ti? Y todos sabemos cómo estás ahorita, en dónde estás, pero ¿qué fue para ti el trabajar hace muchos años en el proyecto de un amigo, así que no hables mal de él, que fue Luis Poiré con Moda en Casa, en lo que eres ahora? Porque ese proyecto particularmente fue muy innovador, muy propositivo, y creo que de alguna manera es una base de donde andas ahora, ¿no? Mira, yo, tanto ese proyecto como prácticamente todos, ¿no? Yo tengo un profundo agradecimiento, y lo digo siempre y lo digo públicamente, por todos aquellos que me dieron a mí una oportunidad, ¿no?, de poder hacer lo que yo creía que debía hacer. O sea, probablemente tuve oportunidades que se me fueron, que no tomé, y
algo o alguien me ayudó a tomar esas decisiones, y sin duda es el caso de Luis, ¿no? Luis, un cliente mío que me dio cuando yo era un arquitecto muy joven, porque él también creía en esa modernidad. Entonces, cuando se juntan las ganas, pues es muy fácil bailar, ¿no? Y este fue uno de los casos, sin duda, ¿no? Hubieron otros, no fue el único, donde nos entendimos. Pero eso te formó más a seguir en tu ruta, en tu meta, a donde estás ahora. Es mi pregunta. Pues, yo supongo que sí, ¿no? Y pues la paciencia, mi total y absoluta necedad, ¿verdad? ¿No? Y bueno, y sobre todo la suerte que hemos tenido. Gracias. A mí me parece muy interesante tu condición de un arquitecto como de dos países. ¿De qué, perdón? De dos países. Ah, sí. De que trabajas mucho en Estados Unidos, pero también trabajas obviamente en México y supongo en otros lugares. Pero me interesa cuál es tu opinión al respecto de las diferencias en el hacer ciudad de México y Estados Unidos. Mira, evidentemente hay diferencias culturales, e históricas, yo diría, ¿no? Que nos hacen entender a veces la ciudad de maneras distintas. Pero a mí lo que me interesa realmente, como yo decía antes, es la ciudad moderna y la ciudad contemporánea, ¿no? Que al final pasa un poco lo mismo con la… O sea, a mí no me interesa volver a ser una ciudad colonial, a mí me interesa la ciudad del futuro, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder entender el espacio público, cómo poder entender la infraestructura, cómo poder entender lo que hemos dicho, ¿no? El territorio hacia adelante? Evidentemente pasa lo mismo que la arquitectura, no quiere decir que el resultado va a ser el mismo aquí en el noreste mexicano, ¿verdad?, que en el sureste asiático, porque hay condiciones muy diferentes, pero esas se vuelven ya tonalidades dentro de este gran mundo interconectado, ¿no? O sea, al final tenemos, o por lo menos las ciudades en las cuales yo vivo, y espero que ustedes lo consideren igual para Nueva York, tenemos mucho más que ver, ¿verdad? Y nos entendemos mucho más con una ciudad como Londres, o como una ciudad como Nueva York, o como una ciudad como la que ustedes quieran, como Tokio, que con Guanajuato, ¿verdad? Con todo respeto, que es bellísima. A mí mi interés es cómo poder reinventar la ciudad que viene, no la ciudad que fue. Claro que aprendemos de toda esa base, eso es fundamental, pero no vamos a volver a ser otra Guanajuato. No sé si contesta un poco, es un tema muy amplio, por supuesto, y hay mucho common ground, ¿no? Campo común o fondo común en la ciudad moderna, y al final son lo que está creando esta interconectividad del mundo, ¿no? Y que es donde estamos todos nosotros interactuando. Y yo creo que Monterrey debe de ser parte de esta gran red de ciudades del futuro, sin perder, por supuesto, sus particularidades que tienen que ver con su cultura y con su historia. Pero estamos viendo para adelante, yo creo, siempre para adelante. Pero para atrás ya no hay nada que hacer. ¿Qué tal, Enrique? Perdón, ¿Cómo no estás? sabía de dónde, como son bocinas. Soy la voz de tu conciencia. Gracias, que la necesito. ¿Qué tal, Enrique? Jorge Cuesta, Gracias. Buenas noches, gusto conocerte. Igualmente, gracias. Pues yo creo que se puede mezclar la pregunta, dos preguntas, una que tenía preparada con algo que acabas de decir de la ciudad del futuro, ¿no? Primero es, ¿cómo te imaginas la ciudad del futuro? ¿Cómo es la ciudad del futuro? Y desde un punto de vista de conectividad, de vialidad, de movilidad de la gente, ¿no? Que hemos visto el modelo quizás europeo, o en una conferencia que nos dieron hace un tiempo con el padre del nuevo urbanismo, este arquitecto inglés, olvido ahorita su nombre, que decía que el mejor plan de desarrollo urbano que había existido era el Código de Indias, y que decía que eso va un poquito a las ciudades coloniales, ¿no?
donde estaban esos centros, esos zócalos, esas plazas públicas donde ricos convivían con pobres y demás, usos mixtos, etcétera. ¿Cómo te imaginas en el tema de movilidad esas ciudades del futuro? El modelo americano vemos de los grandes suburbios, no ciudades como Nueva York, pero como Los Ángeles, que pues no hay carreteras que soporten la evolución y demás. Y la pregunta original que te quería hacer, desconozco, no sé qué tanto sepas un poquito de aquí del área metropolitana de Monterrey, en el caso de San Pedro Garza García, que pues es un municipio que está a punto de colapsar con el tema vial y demás, ¿no? Desconozco el número exacto, pero probablemente tenga 150,000 habitantes y recibe otros 250,000 diarios que van a trabajar, ¿no? Entonces la pregunta sería como esos programas de televisión, en cinco puntos o en 4 puntos, en base a tu experiencia, en base a todo lo que has vivido en todo el mundo, podernos decir cuál sería la solución para un caso como el de San Pedro. Gracias. Mira, evidentemente no tengo yo ninguna solución, ¿no? Ni la tenemos nadie de los que estamos acá, pero permíteme tratar de, aunque sea un poquito, ¿no?, acercarme. En cuanto a formas, no sé cuál sea la ciudad del futuro, pero yo sí creo que la ciudad, o por lo menos creo porque creo que debe, no porque creo que va a suceder, la ciudad del futuro es una ciudad mucho más densa, mucho más compacta, pero al mismo tiempo mucho más transparente y mucho más ligera, ¿no? Y eso habría que traducirlo de alguna manera en espacio y en arquitectura. Ahora, te voy a comentar, si me permites, algo en uno de estos foros que yo participaba recientemente. Uno de mis compañeros dijo una cosa que a mí me pareció sumamente interesante. Decía, porque al final el tema de movilidad o el tema de servicios y todo lo demás, que es a lo que tú estás llamando, es un tema de infraestructura en gran parte. Decía, la infraestructura más eficiente que podemos tener es aquella que no tenemos que construir. Lo que ha pasado evidentemente con muchas de nuestras ciudades es que mientras sigamos permitiendo que las ciudades sigan creciendo en 2 dimensiones, que Monterrey es un caso muy notorio, vamos a seguir requiriendo llevar una infraestructura que ni podemos pagar, ni podemos resolver, ni tenemos manera de resolver. Si nosotros viviéramos todos mucho más cerca, como pasa por ejemplo en Manhattan o como pasa en Hong Kong o como pasa en ciertos lugares de Londres, no habría tráfico porque no tendríamos que desplazarnos, no requeriríamos de esa infraestructura y tendríamos una calidad de vida mucho más alta. O sea, yo sí creo que el problema que ustedes bueno, no ustedes, nadie de ustedes en particular, no, pero que se ha creado, es verdad, esa condición con una topografía muy complicada además, ¿no? Han crecido en 2 dimensiones, una ciudad que rebasa por mucho el tamaño que se puede concebir en 2 dimensiones y que lo siguen haciendo. Entonces, claro, es imposible y lo que va, como tú bien dices, está a punto de colapsarse porque no hay manera de resolver un problema como eso, a menos que empiecen un proceso de reversión, ¿no? O sea, yo estoy convencido que no en mucho tiempo, bueno, lo vengo diciendo hace muchos años, desde que me empezaron a invitar a vivir a Monterrey, que probablemente aquí donde estamos, o sea, esta zona de Monterrey es la zona que tiene las mayores posibilidades de desarrollo de toda esta área metropolitana, ¿no? En el momento que esto se convierta en una realidad, la gente que acá viva y que acá trabaje y que acá estudie y que acá haga su vida, evidentemente no va a sufrir de esos, no va a estar atorados en los túneles, porque no va a tener que ir a esos túneles. Pero así hemos permitido que crezcan nuestras ciudades. Ahora, para mí es cómo darle la vuelta a eso. Pero no sé, no tengo una solución, si la tuviera, imagínate. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Última pregunta ya. Sí, La mía es muy rápida, se los prometo. En uno de los ejemplos que mencionaste
Enrique, de las dimensiones en las que se vive una ciudad. Monterrey es bidimensional, o a lo mejor Nueva York tercera, pero mencionaste a lo mejor también una cuarta y una quinta. Yo entiendo que la cuarta dimensión sería caminar la ciudad o transportarse a través de ella, pero ¿cuál sería la quinta? Mira, nosotros siempre consideramos la cuarta dimensión como el tiempo, ¿no? O sea, tenemos A, X, Y y Z. No, las 2 dimensiones es el plano, ¿verdad? 3 dimensiones tradicionalmente es el volumen. La cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Que es una de las dimensiones que nosotros como arquitectos tenemos el gran privilegio, ¿verdad? A lo mejor son pocos las disciplinas de la creación, probablemente la música o la danza, ¿no? El cine seguramente y la arquitectura, donde el tiempo es fundamental y lo vimos ahora. Las demás dimensiones son las que yo creo tenemos que descubrir y que todavía nos tenemos por inventar. No tengo una definición, ¿no? Y no es una cosa, es más una cosa metafórica cuando lo digo, que una definición o una descripción de una condición que yo conozca. Muchas gracias. Y ya los dejo ahora sí que se vayan al whisky, ¿no? Sí. Ustedes que viven en Texas. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por dejarnos ver la arquitectura a través de tus ojos y de tu experiencia. Quiero hacer la mención que esta es la sesión en la cual hemos tenido al asistente más joven. Allá la tenemos en los escalones y se ha portado bastante bien, las felicito. Y bueno, pues muchas gracias por sembrar en los jóvenes y en los muy jóvenes la idea de dejar de alguna manera la tentación mercantilista y tomar la responsabilidad que nos compete a los ciudadanos y a los arquitectos ciudadanos. El reto yo creo que es combinar las dos cosas, ser un buen ciudadano y un buen arquitecto que haga proyectos exitosos financieramente y urbanamente, como lo mencionaste, y que nazcan de escuchar la sabiduría de la colectividad, que me encantó tu frase, sobre la sabiduría de la autoridad. Te damos las gracias y queremos hacerte entrega de un reconocimiento y agradecimiento por tu presencia esta noche. Gracias, Enrique. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Agradecemos su presencia esta noche. A todos los que hacen posible que el capítulo Monterrey siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura, en especial a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Armstrong, Castel, Cemex, Desus, Domus Itálica, Gilsa, Pinturas Ocel, Solatube, Vidrios y Cristales Ontiveros. Asimismo, Aubit, Coreb, Hebel, Cubrelam, Organitec, Panel Rey y Shock Contract Group. Les recordamos que el próximo fin de semana, 42 edificios de la ciudad abrirán sus puertas en la fiesta urbana Open House Monterrey. Pueden registrarse en www.openhousemonterrey.org. Nuestra próxima sesión será el 4 de mayo, donde contaremos con un invitado muy especial. Tendremos como ponente al reconocido arquitecto español, arquitecto Alberto Campo Baeza. Les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en redes sociales, en nuestra página www.anamty.org. Bueno, y para seguir platicando de estos temas tan interesantes, los invitamos a pasar al vestíbulo, a un pequeño cóctel que nuestro amigo Gilsa nos tiene preparado, un pequeño espacio de convivencia.
Los invitamos a pasar al vestíbulo. Muchísimas gracias. Siendo las 9:20 de la noche, damos por cerrada y concluida esta sesión. Gracias.